Santiago Nieto Castillo nació el 27 de enero de 1973 en la Ciudad de México. En 1988 terminó la licenciatura en Derecho con mención honorífica en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es también doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su carrera profesional, el doctor Nieto Castillo ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Entre ellos, fue secretario técnico del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal, secretario de Estudio y Cuenta y jefe de la Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrado presidente de la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Asimismo, ha sido asesor jurídico del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y coordinador de asesores de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En febrero del 2015 fue elegido por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Desde entonces desató una lucha frontal contra los fraudes electorales, presentando denuncias contra el entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y contra la entonces diputada Eva Cadena por lavado de dinero. Obtuvo también una orden de aprehensión contra el exgobernador César Duarte y reveló los sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya. Como resultado de su incorruptible actividad como fiscal de la FEPADE en un sexenio sumido en la corrupción y en las trampas desde los más altos niveles del poder, el doctor Nieto fue destituido de su cargo en un intento del gobierno de Peña Nieto por continuar encubriendo los delitos que él sacó a la luz. En su actividad académica, entre otras cosas, es profesor de las divisiones de estudios de posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito 6 tratados sobre derecho electoral. Desde principios del gobierno del presidente López Obrador, ocupa la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, desde donde, fiel a su acostumbrada práctica incorruptible y contundente, en menos de 2 años ha realizado la investigación y bloqueo de 24.460 cuentas bancarias, con saldos equivalentes a 12.848 millones de pesos. Muy buenas noches. Hoy, como todos los lunes, en punto de las 9 de la noche, les damos la bienvenida aquí a Sin Conservadores. Como todos los lunes, estamos a sus órdenes, el doctor José Carlos Arias, su servidor Jesús Carreón, y hoy tenemos como invitado a alguien que ha sido denominado por las redes sociales como el ángel de la justicia, le dicen los chapuceros. Doctor Santiago Nieto, bienvenido. Es un placer que estés con nosotros. No, al contrario, es un honor, un privilegio. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, doctor Arias. Aquí andamos pues en un día interesante, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Exacto. Intensamente interesante. Entre los frenones que les ha dado por poner casas de campaña volátiles y vacías por todos lados. La reproducción de las casas de campaña ha sido muy interesante, pero las 2 notas interesantes del día
pues las ha puesto la unidad de inteligencia financiera mira, me gustaría mucho, si fueras tan amable, que nos explicaras qué pasó el día de hoy. Bueno, hoy lo que se hizo fue presentar la Evaluación Nacional de Riesgo. Es decir, es un diagnóstico respecto a la problemática del lavado de dinero, del financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como todos los delitos precedentes. ¿Qué quiere decir esto del delito precedente? Se trata de las conductas delictivas que se cometen, que generan una ganancia ilícita y ese delito anterior, al momento de que el recurso se introduce al sistema financiero, se comete el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que denominamos lavado de dinero, lavado de activos, y que es la actividad central de la Unidad de Inteligencia Financiera. México, desde el año 2000, forma parte de un organismo multinacional que se llama GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, y que emitió 40 recomendaciones. De hecho, México forma parte de los países que son evaluados por GAFI. El próximo año tendremos nuestra quinta ronda de evaluación por parte de este Grupo de Acción Financiera Internacional, y en su recomendación número 1 invita o obliga a los estados parte, a todos los estados que además son revisados por la organización, como para generar una evaluación nacional de riesgo, es decir, generar un documento que permita ver cuáles son las amenazas, las debilidades del sistema, las vulnerabilidades del sistema, y para tener claridad respecto a cómo se lava el dinero, pues en este caso en México. México hizo su primera evaluación nacional de riesgo en 2016 y el día de hoy presentamos la segunda, en donde pues los temas centrales son la corrupción política, el nivel de recursos ilícitos generados por la delincuencia organizada y finalmente la propia amenaza que representa en sí la delincuencia organizada para el sistema financiero y la economía nacional. Pero fíjate que hay un dato que tú diste hoy en el análisis que hiciste, que es increíble. O sea, de 2016 a 2018, la delincuencia organizada ganó 1 billón de pesos. Estamos hablando de 1 millón de millones de pesos. Estamos hablando de 2 veces el presupuesto de ayuda social que está aplicando el gobierno de México cada año. De 2 años de esa aplicación. O sea, es realmente increíble. El presupuesto de la República tiene 7 billones de pesos, ¿no? O sea, es algo demencial. No se puede concebir. ¿Y dónde lo meten? Es que no lo puedes tener en efectivo. O sea, 1 billón de pesos, ¿dónde lo metes? No, se tiene que lavar a través de los bancos. No hay otra forma. A ver, primero, no existe en México ni en el mundo, en realidad, una metodología que te permita acercarte a cuáles son las cantidades reales respecto al lavado de dinero. La Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito calcula que entre el 5.5 y el 7.5 del Producto Interno Bruto de cada país se va en temas de lavado de dinero. Por supuesto que si estamos en Centroamérica o en el África subsahariana, estos niveles llegan al 14, al 15, al 16% del Producto Interno Bruto. Lo que tenemos nosotros en este momento detectado fue efectivamente, con la información del Consejo de la Judicatura Federal, de la Fiscalía General de la República, las propias denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, pudimos encontrar esta cantidad. La idea de que se estén generando pues 1 billón de pesos relacionados con actividades delictivas. Y aquí hay que incorporar corrupción política, hay que incorporar narcotráfico, hay que incorporar trata de personas, pornografía infantil, tráfico de armas, tráfico de órganos. Desafortunadamente, después del tráfico de drogas, la siguiente rama delictiva que más dinero genera es la trata de personas. Se calcula que ahí a nivel global estamos hablando de 150 billones de dólares, ahí nosotros hablaremos de 150,000 millones, de los cuales el 10% son en América Latina. Y desafortunadamente México se ha convertido
en el segundo país del mundo con mayores casos de turismo sexual infantil. Bueno, esto por supuesto nos obliga a tener un diagnóstico y un mapa claro de dónde se encuentran, dónde se están cometiendo esas conductas. Por ejemplo, se cometen en Quintana Roo, en Tamaulipas, en el Estado de México, en la Ciudad de México, y lo importante es sí generar un trabajo en conjunto con otras instituciones para atacarlo. Pero efectivamente los datos de Fiscalía, del Consejo y de nosotros nos daban un total de 1 billón de pesos en temas de actividades delictivas, y de hecho solamente en las denuncias que ha presentado sobre retiros que ha presentado la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos hablando de 290,000 millones de pesos en 164 denuncias durante 2019 y las 74 que llevamos en el año 2020. Entonces realmente hay una importante actividad ilícita, y el dinero es muy interesante, pero varía. Cuando estamos hablando de corrupción política, el dinero está en el sistema financiero, se hace la contratación gubernamental, generalmente va a una empresa constituida y de ahí el dinero se traslada a empresas fachada que lo termina sacando en efectivo. Entonces, vía trasladores de valores, así fue la estafa maestra, así fue Operación Zafiro, una parte de Odebrecht se mueve a partir de estos esquemas, se acaban el dinero en efectivo y se guarda en bodegas, en depósitos, etcétera. Y el otro lado, la otra metodología, que es una metodología, digamos, inductiva, el dinero en efectivo se encuentra en la calle. Tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con forzada, tiene que ver con tráfico de drogas, tráfico de armas. El dinero está en efectivo y se introduce el sistema financiero. ¿Cómo lo hacen? Primero, a partir de dosis reducidas de dinero que se van metiendo en cuentas, después adquisición de bienes inmuebles, adquisición de vehículos de lujo. Hemos encontrado ya varios casos donde casualmente la gente se saca la lotería o se saca premios en los casinos. Pero bueno, por ejemplo, el tema de una de las hermanas del Mayo Zambada la encontramos con 2 millones de pesos que había ganado, que ganaba sistemáticamente en un casino. Entonces, la forma de introducir el dinero, claro, son mecanismos evidentemente de lavado de dinero. Cuando el exgobernador Fidel Herrera se ganó 2 veces la lotería, pues bueno, pues, tenía que ver con esto, es decir, compras el boleto ganador a cambio de poder utilizar el dinero en efectivo e introducirlo al sistema. Entonces, aquí vimos muchas, desde la Unidad de Inteligencia Financiera se pueden ver muchas operaciones irregulares, y como platicábamos antes de entrar, el presidente tiene una frase que a mí me parece lapidaria en este aspecto: si no suena lógico, suena metálico. Claro, cuando claro. Roberto Borges, en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. Cuando Roberto Borges tenía 32 buques o navíos, incluyendo yates, la pregunta es: ¿para qué quieres más de un yate? ¿Qué vas a hacer? La pregunta sería: ¿para qué quieres un yate? Réntalo. Sí, claro, no, claro, o sea, eran 32 navíos. O César Duarte, que tenía un rancho en dimensiones geográficas más grande que el estado que la capital de la ciudad, o sea, de Chihuahua. Entonces, perdónenme, este tipo de cosas que dices, no es posible. No es posible tanta irresponsabilidad, tanta frivolidad y tanta corrupción. Y eso es finalmente lo que estuvimos midiendo el día de hoy. Alemania está ya desarrollando una metodología. Queremos ver cuáles son los resultados de la misma para aplicarlos en México y tener un dato estadístico real, pero pues las cantidades que en este momento encontramos de 2016 a 2018 pues nos dejan ocupados en buscar mecanismos para mantener congelamiento de cuentas de todos estos grupos delictivos. Oye, ahora que tocas el tema de congelamiento de cuentas, platícanos cómo detonas ese mecanismo para congelar una cuenta. O sea, ¿qué te dice? Vamos a investigarla, la investigan primero, obviamente, pero ¿cómo se detona ese mecanismo? Hay 2 vías. La primera la denominamos reactiva, y es cuando cualquier autoridad con la que tengamos convenio, que exista algún tipo de fundamento legal, nos solicita información.
la Fiscalía General de la República, le hemos dado más de 1,000 notas de investigación en lo que va de esta administración, o la Secretaría de la Función Pública, pero también las fiscalías locales. Lo tenemos lo hemos trabajado con Chihuahua, lo hemos trabajado con el Estado de México, con Puebla, con Veracruz. Ha habido muchos casos en donde hay la absoluta coordinación con las fiscalías locales, con el Servicio de Administración Tributaria, con la etcétera. Entonces, esta parte es una parte reactiva. Y la parte proactiva tiene que ver con nuestra base de datos. Y con el sistema, con la gestión de algo que denominamos el modelo de riesgo. Básicamente diré, 2019 la unidad recibió 9.8 millones de reportes de operaciones relevantes, que son aquellas que son mayores a $7,500. Por otro lado, se recibieron 590,000 reportes de operaciones inusuales, que es aquellos casos en donde se rompen los perfiles transaccionales de los clientes usuarios de la banca. Y finalmente tuvimos también pues más de 5.2 millones de avisos del sistema no financiero, es decir, de los sujetos obligados por actividades vulnerables. Si a eso le sumamos la información que hemos adquirido vía convenios de colaboración con Función Pública, con el INE, con los gobiernos locales, pues tenemos una base de datos de 5,000 millones de datos que proviene desde el año 2004. Evidentemente, de forma manual, a una institución pues, también chica, somos unas 150 personas en la UIF, nos costaría un trabajo y sería humanamente imposible revisar los 9.8 millones de reportes de operaciones relevantes, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es, ya una vez que se recibe la información por parte de los informáticos o la Dirección de Infraestructura Tecnológica, pasamos a la segunda etapa, que es la del análisis estratégico. Esta parte de análisis estratégico hace una revisión de los datos, algo que denominamos minería de datos, y entonces vemos que si la persona se llama José M.A. o José María, pero coinciden el RFC, se trata entonces de la misma persona y así se va clasificando la información. A partir de ahí, un par de matemáticos que tenemos en la unidad matemática, una matemática, hacen el modelo de riesgo y califican 174 variables, dándole una calificación a cada una de estas variables respecto a una conducta. Por ejemplo, si viene una transferencia de Libia o de Pakistán, pues tiene una calificación más alta a que si viniera de, no sé, de España. Estados Unidos. Estados Unidos, o si viene de Culiacán o de Badiraguato, o de Nueva Italia, pues tiene una calificación, o de, no sé, Nuevo Laredo, tiene una calificación mayor que la que puede tener, pienso yo, la alcaldía, no sé, Miguel Hidalgo, o digamos, se va calificando, o si la persona tiene, no sé, las cualidades personales. Si una joven de caso real de 19 años recibe una transferencia de 9 millones en Motocintla, Chiapas, nos llama la atención a que sea una transacción de Carlos Slim, ¿no? Entonces, es decir, hay que, digamos, las cosas que suenan ilógicas, nos prenden las señales de alarma, y se hace sí, sonan metálicas, y se hace una calificación de 0 a 10. Cuando está más cerca del 10, hay más oportunidad de que haya lavado de dinero. Entonces, cuando hacemos la investigación, ya sea que nos lo solicite alguna autoridad o de nuestro modelo de riesgo salgan datos, entonces, y hay indicadores de lavado de dinero, entonces se hace un acuerdo de congelamiento de cuentas para evitar que el dinero siga circulando en el sistema financiero. Ellos pueden acudir en garantía de audiencia, hay algunos casos, la mayoría provienen, pero hay una parte importante de casos en donde ni siquiera se presentan o pueden promover el juicio de amparo. Por ejemplo, Kamel Nasif promovió un juicio de amparo, muy raro porque es prófugo, pero promovió el juicio de amparo. Lo que hacemos nosotros es analizar en la garantía de audiencia y si tiene razón desbloquearlo. En realidad mantenemos el bloqueo en un 94% de los casos, solamente en un 6% llegamos a hacer variación en garantía de audiencia, y por otro lado tenemos el problema real de la jurisprudencia de Medina Mora. Pero bueno, ¿qué es lo que nos lleva a tomar esa decisión? Pues los movimientos irregulares que tenga. Okay. Ahora, en ese sentido, la jurisprudencia, perdón, Chato, pero es que ya me piqué aquí con el doctor. La jurisprudencia de Medina Mora, ¿cuál es?
explícanosla, por favor, Santiago, Sí, porque... lo que dijo Medina Mora, además cambió el criterio. Cuando era el gobierno de Peña Nieto y sus pupilos estaban en la UIF, entonces, o en la Fiscalía, en la entonces PGR, no hizo nada, pero dijo que era constitucional. Y después cambia el criterio cuando viene el triunfo del presidente López Obrador, cambia su criterio y manda una jurisprudencia en donde no declara inconstitucional el artículo, por eso lo seguimos aplicando, sino que dice que es necesaria una solicitud internacional para efecto de mantener los bloqueos. De lo contrario, dice la jurisprudencia, el juez de distrito tendrá que hacer una ponderación y resolver si en la apariencia de buen derecho del ciudadano le libera las cuentas o si se mantiene el bloqueo, el congelamiento de cuentas. Esto ha sido mal interpretado por un sector de la Judicatura Federal Mexicana. Casualmente son las personas que están pues más cercanas al ministro Medina Mora, al ministro Luis María Aguilar, es decir, pues representan pues, una época anterior del Poder Judicial de la Federación, y son los que han generado este tipo de criterios en donde ni siquiera hacen una ponderación y de entrada Se nos congeló. Se congeló, Santiago. Sí, estamos teniendo problemas de señal. Pero qué interesante, ¿eh? Creo que esto aclara muchas cosas acerca de por qué se les descongelan. Pero es que eso es lo que es increíble. O sea, es lo que es increíble de lo que está hablando Santiago, es que necesitas una solicitud de una instancia internacional para mantener bloqueadas las cuentas. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿No? Esa es la jurisprudencia de Medina Mora. Se trata de mantener libres a un grupo de malandros. Es un candado adicional, es un candado adicional, pero que ni siquiera depende de lo que suceda en las fronteras del país. Depende de que alguien más fuera de las fronteras te diga que la mantengas bloqueada. O sea, eso parece una estupidez. Inmensa, Pepe, inmensa. Además, por favor. Vaya. Se nos fue Santiago, yo creo que habría que volverlo a contactar, ¿no? Sí, en esa segunda producción, seguramente. Seguramente. Va a tardar un momentito. Mientras tanto, podemos, Oye, ya te voy a dejar preguntarle, cabrón, perdón, pero es que me piqué. No, pero qué bueno, mira, porque además es muy ágil, Santiago, entonces vale la pena que no pierda el ritmo, ¿no? No, y además, a mí me hace mucha gracia porque del listado que me mandaste de las cosas que querías preguntarle y de la que yo te mandé, muy parecido. Era el mismo. Era básicamente el mismo. Sí, Fíjate que aquí viene, pues, a colación aquello de hace 52 años, el 18 de septiembre murió León Felipe, que fue pues, un refugiado en nuestro país, otro mexicano más, me gustaría pensarlo, con el último gobierno de izquierda que hubo en México, que fue el del general Lázaro Cárdenas, antes del presidente Caballero, que fue Ávilo Camacho, y antes de esta expansión terrible de ladrones que tuvimos desde a Miguel Alemán, al cual nos vendían como el primer presidente de la República que había ido a la universidad. Permíteme. Y pensar que la lucha fascista continúa todos los días en México. Pero fíjate que ya hay hoy día ya lo que está sucediendo es que el discurso neoliberal está muy desgastado. Entonces, ya no permea. El discurso fascista, neoliberal y sin propuesta, porque ya no hay propuesta, ya en este momento lo que hay son insultos y exigencias. Pues ya la no hay propuesta es frena. Es que ese es exactamente ¿cuál es la propuesta de frena? Hoy lo vi rezándole a la Virgen de Guadalupe, rezándole con una arenga de una suerte cristero zapatista, ¿no? Sí. Dios, tierra y libertad.
Dios, tierra y libertad. ¿Qué les pasa a estos güeyes? Oye, pero además, con una anacronía y una ligereza, la verdad es que no tienen la menor idea de dónde están. Es decir, ¿te Bueno, imaginas a un grupo su cantando? líder, ¿no? Su maestro, su líder, diciéndole a Claudia Sheinbaum, soviética. Es decir, la Unión Soviética no existe desde el 91. Ahora, cantando el himno español. Sí, no, y olvídate del himno español, el cara al sol. Cantando el himno fascista. Sí. Es divino. Y luego rezándole a la Virgen de Guadalupe. Y luego... Pero eso no está mal, ¿okay? Rézale cuando quieras. Sí. Pero ¿cuál es tu propuesta? Por eso, si yo parto desde la falange española, luego canto el himno español, luego me voy a rezar a la Virgen de Guadalupe, y luego hago un campamento de casas de campaña vacías en Avenida Juárez. Pero estoicas, ¿eh? Estoicas. O sea, estuvieron toda la noche aguantando la lluvia y pidiendo la renuncia del presidente de las casas de campaña, cabrón. Pero las puras casas de campaña. Claro. Ellas son el protagonista de este plantón, son las casas de campaña, no hay gente. O sea, a lo mejor son las casas de campaña de los bots. Es muy probable. Están muy grandotas para ser de bot, pero sí. Mira. Pero caben varios ahí en cada uno. Y vacías, que eso es lo peor, lo más divertido del asunto. Es aterrante, porque fíjate que pues mira, siempre... lo que pasa es que está siendo hasta divertido. La realidad Claro. Es que están descoordinados, desorientados, hablan de un golpe blando, pero pues para darle un golpe blando a un gobierno necesitas coordinación, necesitas idea, necesitas alguna propuesta y necesitas al ejército. Y estos no tienen ninguna de esas. Lo único que tienen son a los medios tradicionales. Bueno, acuérdate, Pepe, te recuerdo nomás este dato. En la guerra sinarquista en México empezó con el abuelito del señor Abascal, ¿Sí? que es el que está, bueno, porque este gritón de Frena no es más que uno de los peones de Abascal, del hermano, el que fue secretario en México, que por cierto lo querían canonizar, ¿verdad? Sí. Yo lo hubiera canonizado. Bueno, yo lo hubiera por lo menos hecho beato. ¿Por qué beato? Pues porque antes de ser santo tienes que ser beato. No puedes llegar a la santidad sin pasar por la beatitud. Ese pobre hombre de beato tiene lo que yo de chino. Mira, se llamaba Carlos. Entonces iba a ser el beato Carlos. No, mira, no pienso explicar el chiste, pero es efectivamente, tienes toda la razón. Oye, pues esta semana ha sido interesante esto de Santiago Nieto de hoy, destapó una cloaca. Fíjate que es muy interesante, sabes que aquí lo que pasa es que Santiago además tiene un diagnóstico muy preciso del crimen organizado en su análisis. Tiene las zonas en donde está cada uno de los cárteles, saben cómo operan. Además anunció que venía un golpe fuerte en contra de uno de los cárteles. No quiso decir a cuál, obviamente, ¿no? Pero ahí te voy, prepárense. Ahí te voy, prepárense todos. Sí. No, un detallazo. Lo que pasa es que hay muchas cosas que es muy importante aclarar con él, porque está siendo contundente, como siempre ha sido contundente, específico en su lucha contra, históricamente contra los fraudes electorales, pero hoy en un lugar en donde Santiago representa lo que la expectativa de la 4T hecha realidad. O sea, realmente yo creo que es el funcionario y la función que nos está dando lo que esperábamos. Y a lo mejor mucho más. Porque si tú ves, o sea, nunca tuvimos datos de esto, pero si tú ves el número de cuentas bloqueadas, por ejemplo, antes de que llegara Santiago Nieto, o sea,
las 25,000 que ha bloqueado él son más de la que bloquearon en los demás sexenios. En todos. En todos. Juntos. En todos juntos. O sea, de verdad, la actividad de Santiago ha sido contundente, ha sido lo que esperamos. Fíjate, nada más, hay una reflexión que yo le voy a querer plantear en un momento en cuanto podamos volvernos a conectar, digo, en el transcurso de la entrevista, que date cuenta que prácticamente todos los funcionarios del gobierno son atacados. En cuanto hay una oportunidad, la derecha los ataca. El único que no es atacado es Santiago Nieto. ¿Por qué será, Pepe? Pues mira, yo creo que le tienen terror. Porque es además una fuerza que no puedes predecir, ¿no? Y fíjate, nomás tiene un equipo de 140 gentes. O sea, estamos hablando de que, imagínate, 9 millones de solicitudes que procesar. ¿Cómo le haces? No, necesitaría tener 1,400, ¿no? Pues fíjate que esa sería una buena propuesta, subir el número de personas. Pues tendrías que darle más presupuesto y poner más gente para que le ayude, porque pues, es una unidad de inteligencia muy pequeñita. Pues sería necesario y divino, ¿no? Creo que pero ya que está siendo contundente, ¿no? Está tremendo, está tremendo. Bueno, el comentario fue, mañana viene Santiago Nieto. Ajá. Todo mundo usa efectivo. No vaya a ser lo de malas. Que tenga demasiada información. Mándenos todos sus números de cuenta. Si fueran tan gentiles, porque esto se puede poner color de hormiga. Entonces, está la conexión ya a punto, creo. Sí, por ahí estamos viendo ya que hay esfuerzos de conexión, digamos. Así es. Y quería yo pues contar que esto que está sucediendo en México deja ya de lejos a un momento histórico. Es decir, la expectativa que crea que un gobierno vaya respaldado por una unidad de inteligencia que se dedique a buscar lo que todo mundo sabíamos que era importante, la lana. Si tú le sigues el camino a la lana, llegas al nido de las ratas, ¿no? Que estaban agazapadas. Chato, cambiamos el paradigma con la actividad de Santiago. Es decir, antes agarrabas al capo, lo metías a la cárcel y no le tocabas los fondos. Porque los fondos iban a campaña, Pepe. Exacto. Parte de los fondos, ¿no? Pero la otra parte tampoco se la tocabas. Ahorita le bloqueas las cuentas y lo metes al bote. Ahora sí, defiéndete, güey. A ver si es cierto, ¿no? Vamos a trabajar ya no en puedes eso. Comprar jueces, ya no puedes. Y sin embargo, ahí tienes el caso, por ejemplo, del Marro, en donde lo agarran, le bloquean las cuentas y todo, y el abogado le paga 20 millones de dólares al secretario del juzgado. Imagínate, si la juez no sabía nada, ¿no? Pero le paga 20 millones de dólares al secretario del juzgado para que lo deje salir. Perdón, no era el Marro, era el Mochombo. El caso del Mochombo. Mira, en el caso del Marro, ya había cierta desesperación del público en general, porque decíamos, bueno, al Marro basta con tocar en la tiendita para preguntar dónde está. Claro. Porque vivía enfrente de la tiendita. O sea, no crees que era... Esto no estoy hablando en parábolas. Cuando lo agarraron... Literal. Cuando lo agarraron, pues la felicidad general y la tranquilidad que regresó a los hogares alrededor de esta zona ha sido enorme. Celaya está ensangrentado cotidianamente por un problema de pleito entre varias bandas que se quieren apoderar de un mercado que es importante porque es el nudo de las carreteras que van de norte a sur y de trenes. Ahí están todos los trenes. Claro. Creo que hemos tenido suficientes conflictos con esto de la conexión. Ojalá se pueda en unos momentos regresar. Sin embargo, ¿qué otra cosa le preguntarías a Santiago Nieto, además de esa que es muy buena, Pepe? Pues mira, lo que pasa es que me gustaría saber algunas cosas técnicas. Por ejemplo, te encuentras que últimamente hay
te bloquean la cuenta y en lugar de, yo me imagino que tú compruebas que tu dinero pues es de procedencia lícita y te la desbloquean. Claro. Pero él dice que solamente el 6% de las cuentas las desbloquean. Entonces los demás no comprueban que es de procedencia lícita. Entonces se van a un amparo. O sea, si tu dinero es de procedencia lícita, ¿para qué te vas a un amparo? Pues ve, comprueba que es de procedencia lícita, de dónde lo sacaste, y seguramente te la van a desbloquear. Ahí está Santiago otra vez. Oigan, perdón, una disculpa, pero tuve un percance técnico. Y yo creo que ya me endeudé con la Wi-Fi porque acabo de tirar un vaso con agua en la computadora, ya se apagó, entonces... Ojalá no sea una de esas donde está toda la información. No, porque... pues ya estamos aquí. Vamos a te de regreso. Una para que le tires agua. Bueno, pero el tema es que este espacio es un espacio que te permite ver operaciones ilícitas y sobre todo ver las redes de corrupción, redes de delincuencia organizada, espacios geográficos. Por ejemplo, lo primero que trabajamos fue robo de hidrocarburos. Recuerdo que haciendo el ejercicio de los municipios donde pasaban los ductos de Pemex versus los reportes de operaciones relevantes inusuales del sistema financiero, vimos que relacionados con robo de hidrocarburos, con gasolinas, con consorcios, etcétera, pasaban exactamente por esos municipios. Digo, la verdad es que es algo que suena absolutamente lógico, pero la pregunta es por qué no se había hecho antes. Entonces se puede detectar cosas como que en Tamaulipas, por ejemplo, 13 gasolineras llevaban 2 años sin comprarle a Pemex gasolina y seguían operando, ¿no? ¿De dónde venía? Es que tenían depósitos muy grandes, Santiago. Es muy mal pensado. Oh, que la chinga. Se nos volvió a caer. No puedo creer. Bueno, la pregunta yo creo que aquí sería interesante, Pepe, que es, bueno, ya detectaron que estas gasolineras no vendían producto de Pemex. Ya le congelaron las cuentas. Ahora pasa al sistema judicial. ¿Y el sistema judicial qué hace? Porque las gasolineras siguen abiertas, o ya las cerraron, o... Pero, bueno, yo no sé cómo sea la operación de las gasolineras, sería muy interesante preguntárselo. Pero aquí el problema, básicamente, es que, por ejemplo, tienes casos como el de Hidrocina, ¿no? Que tenían así, como dice Santiago, 2 años sin facturarles Pemex y estos güeyes seguían vendiendo. Les congelan las cuentas, la unidad de inteligencia financiera, y a través de un amparo se las descongelan. O sea, es demencial. De Kafka. Habrá que preguntarle qué sigue en este negocio, porque... Es que ya ni siquiera es de Kafka, es de Woody Allen. O sea, el teatro del absurdo en su mejor expresión, ¿no? Doctorado en Teatro del Absurdo en México. Exacto, pero bueno, exacto. Y por ejemplo, a ese gobernador que le encontraron que se sacó la lotería 2 veces, o el que tenía un rancho. Imagínate, o sea, imagínate mira, por eso estamos viviendo las cosas como Frena, como Anaya, como los intelectuales asintomáticos, estos como todos estos casos ridículos, el de Chihuahua, que además de ser ridículo hilarante en muchos sentidos, es también dramático, ¿no? Que nos está poniendo en riesgo la soberanía del país. Por eso los estamos viviendo, porque estos güeyes desde el poder hacían todas esas cosas impunemente, pero además estaban seguros de que no les iba a pasar nada. Pues seguía su compadre. Por eso que le pase algo a Ancira, que le pase algo a Lozoya, que le pase algo a Rosario Robles, que le pase a Collado, es como una especie de catarsis social o de catarsis colectiva, porque ya necesitábamos de alguna manera demostrarle a esta bola de hijos de la chingada que sí son vulnerables, que no son impunes, que no pueden hacernos lo que hicieron impunemente. Ahora, lo que nos demostraron ellos es que durante 30 y tantos años, un poco más, diría yo, sí pudieron. Entonces, ahora, yo creo que el clamor social, la algarabía social,
la alegría de la que estamos viviendo cotidianamente, muchas personas en México, la gran mayoría, por lo cual, y una gran mayoría del 80% en contra del otro 20%, es que ya está pasando algo, ¿no? Sí, mira, ahí está Santiago otra vez. Ahí viene, ahí viene. Doctor, Oye, bienvenido. Santiago, creo que ya nos detectó Frena o alguno de estos ratas y no nos dejan platicar. No te oímos. Oh, Oh, oh. Pues mira, yo creo que sí, ¿eh? Algo así extraño está pasando. sí, 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 sí. Pero bueno, Tiene, mira, ya regresará Santiago, pero la realidad es que, bueno, tenemos necesitamos, estamos contentos por lo que estamos viviendo, sí, pero no deja de ser terrible todo lo que sucedió y no deja de ser escandaloso que esta bola de tarados, porque son unos tarados, piensen que tienen alguna oportunidad de recuperar el poder. Fíjate nada más, les faltan 9 meses para las elecciones. ¿Tú crees que en 9 meses van a cambiar su imagen si llevan 40 años haciendo de su imagen una imagen como la del marro? O sea, han hecho todo lo que tenían que hacer para hacer una imagen de mierda de ellos y ahora creen que en 9 meses la van a poder cambiar. ¿Con qué? Ni siquiera con una propuesta. O sea, además, rezando Pepe, en el asfalto. además viene otro asunto que todo mundo nos hemos dado cuenta. Es decir, cuando entrevistan al Chapo, cuando entrevistan al Marro, pues tú te puedes dar cuenta que son gente que a duras penas puede hablar. Es Sí, decir, claro. detrás de ellos tiene que haber un poder político y un poder económico que maneje las cosas, y ellos son la cara, ellos son solamente una forma de mostrarnos con quién estamos tratando. Pero ¿tú crees que ese señor al que entrevistaron, al Chapo Guzmán, que decía que no sabía que era famoso, o al Marro que no podía decir una frase completa sin tres mentadas de madre, yo casi llorando cuando habían agarrado a su Mira, mamá, el problema podía es que ser él el estos, jefe? estos pobres cuates son peones del crimen organizado. No son el crimen organizado. El dinero se lava en los bancos. En todos los bancos grandes del mundo se lava el dinero. Y eso acaban de sacar una nota ahí, como si fuera noticia, diciéndonos eso. En Estados Unidos, Santiago seguramente tiene los datos mucho más precisos que yo, pero se supone que se lavan alrededor de 200 mil millones de dólares anuales del narcotráfico. Y en México estaban calculando hace años que eran 40 mil millones. Estás hablando de la misma cantidad que recibes en remesas, que es nuestro primer ingreso. Entonces, eso es lo que yo le preguntaba, ¿dónde tienes 1 billón de pesos? Si no lo puedes guardar, o sea, no lo puedes tener en una bodega. 1 billón de pesos es 1 millón de millones de pesos. O sea, es, como No te lo traigo digo, en efectivo, vaya. sí, no tenemos cambio como para darles billetes grandes a cambio, ¿no? O Oye, sea, pero alguna vez, caminando por Nueva York, alguien me dijo, bueno, ¿tú crees que esos edificios se hicieron de gente trabajadora, de gente honrada? Esto es lo que ha dejado las guerras, el narcotráfico, el manejo financiero de millones de asuntos, pues, muy cochinos, Pepe. Yo creo que, y me contaban también, y en eso quería preguntártelo a ti, que por ejemplo, el mejor lugar para lavar dinero son los países que tienen un régimen fiscal muy férreo, porque una vez que entra a esos lugares, por ejemplo, dinero de narcotráfico, de algún cártel mexicano, entrando a Alemania, pues lo invierten, a por ejemplo, Suiza, en un... ¿Mandé? a Suiza, a Liechtenstein. Exacto. Y de ahí sale a un centro comercial extraordinariamente fifí y extraordinariamente bien hecho, muy al estilo suizo o alemán, con dinero mexicano, aunque se llame
von Perenboom. Sí, ya etiquetado de otra manera, ¿no? Exactamente. Entonces, este tipo de cosas es lo que ya nos urge a los mexicanos, pues tener a la mano, tener esta información. A Y mucha mira, gente le ese ha hecho no muy es, infeliz. realmente ese no es el problema económico del mundo, no es el dinero en efectivo que entra o el dinero que viene de otras partes y se incluso ganado por el narcotráfico, por el crimen organizado, es el dinero de la deuda. Pero bueno, ese es otro tema económico, que el dinero de la deuda supera por mucho el dinero que puedan producir en diferentes actividades lícitas o ilícitas el mundo, ¿no? Pero efectivamente de lo que produce el mundo en actividades ilícitas, pues se financian muchísimas cosas reetiquetadas y como dices tú muy bien, o sea, si esto llega a Alemania o llega a Londres o llega a Liechtenstein o llega a Estados Unidos, que en Estados Unidos es un poco más difícil porque hay controles más específicos, pero lo hay. Ahí tienes el lavado de dinero que hizo Raúl Salinas de $100 millones en Citibank en Nueva York. O sea, eso lo hemos visto en la historia de México reciente, ¿no? Y sí, esos son los que financian edificios y financian muchas cosas, pero al final de cuentas aquí de lo que se trata es de que el paradigma que representa la actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera hoy en México es completamente distinto a lo que teníamos antes de este gobierno, ¿no? Bueno, antes de Santiago Nieto, porque la Unidad de Inteligencia Financiera tenía muchos años haciéndose pato. Exacto, exacto. Ahí está Santiago, ahora sí. Ahí está. Perfecto. Sí. Parece ser que ya. Muy bien, bienvenido. Fuimos interrumpidos abruptamente por un colapso en esto de las computadoras. ¿En qué íbamos, doctor? Bueno, a ver, yo lo que plantearía es que la unidad es un espacio privilegiado que nos permite ver pues, las operaciones que resultan ilógicas y que te permite además ver las redes, sobre todo redes de corrupción. Es muy interesante ver cómo, sobre todo los grandes personajes del sexenio pasado, tenían empresas, cómo impulsaban incluso políticas públicas como la reforma energética, o incluso la legalización de la marihuana, pero previamente constituyendo empresas que evidentemente iban a ser utilizadas, o consultorías que iban a ser utilizadas para efectos de obtener beneficios a partir de las reformas legislativas o a partir de las políticas públicas. Incluso la estafa maestra, Operación Zafiro, Odebrecht, pero también tenemos todos estos casos de corrupción relacionados con las reformas, llamadas reformas estructurales. Pero bueno, el punto es, la instrucción que yo tengo del presidente López Obrador es muy clara: hay que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y eso implica pues, denunciar todo lo que llega, donde hay una irregularidad, hay que denunciarlo y hay que elevarles el riesgo. Eso creo que es el tema fundamental, elevarles el riesgo, sobre todo a la clase política que estaba acostumbrada en el país a ser pues, prácticamente intocable. Pepe, tú tienes una pregunta rápidamente antes de que se corte de nuevo. Adelante, Pepe. Mira, Santiago, nos hemos encontrado con que tú lo mencionaste hace rato, que hay un mecanismo para evitar o para tratar de evitar el bloqueo de las cuentas. O sea, yo me pregunto, lo lógico es que si me bloqueas mi cuenta, pues yo vaya y te demuestre que mis fondos son de procedencia lícita y entonces seguramente me la desbloqueas, me imagino. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tendría yo que recurrir a un amparo si mis fondos son de procedencia lícita? Eso es lo que no entiendo. Bueno, yo creo que el que les abrió esta oportunidad es precisamente Medina Mora, con la finalidad de estorbar, y no solamente estorbar, hacer que México incumpliera pues, dos recomendaciones, la 4 y la 38 de Gafi.
Yo creo que esa es una de las batallas pues, más importantes que tiene esta administración, de poder replantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación esa jurisprudencia, máxime cuando me queda clarísima la voluntad política del presidente de la Suprema Corte de combatir la corrupción, ¿no?, de la federación. Entonces, yo lo plantearía así, pues ellos están en su derecho de acudir al juicio de amparo. Yo sería de la idea de que no se agote el principio de definitividad, sino agotan la garantía de audiencia previamente, pero la interpretación del Poder Judicial ha sido que puede optarse por una u por otra vía. Pero yo creo que el tema central tenía que ver con algo de lo que se ha discutido públicamente respecto a la estrategia de seguridad pública, y es que necesitamos combatir la corrupción judicial, ministerial o policial, que les da protección a los de protección, a los grupos de delincuencia organizada y también a los grupos de corrupción política. Yo creo que y eso se hace pues a través del no ejercicio de la acción penal o a través de la concesión de los juicios de amparo. Cuando se otorgan suspensiones pues, al margen de la ley o en casos paradigmáticos, ¿no? Pienso en el caso de Kamel Nacif. El tema me parece muy preocupante porque eran 800 millones bloqueados, les otorgan la suspensión, nosotros tenemos que desbloquear las cuentas, y cuando pues, el tipo está relacionado con temas de trata, tiene órdenes de aprehensión y se encuentra prófugo de la justicia. Entonces, yo creo que el Poder Judicial debe darse cuenta que sus resoluciones impactan en la sociedad, y en estos casos en donde se liberan cuentas a tratantes, a personas vinculadas con la delincuencia organizada o a gente vinculada con actos de corrupción, pues no están ayudando a la sociedad mexicana a cumplir con el modelo jurídico y combatir la impunidad. Oye, Santiago, y en casos como este, del que estás mencionando, de Kamel Nacif, el que desbloqueó las cuentas es un juez. Sí. Y no hay manera de iniciarle un proceso a ese juez, porque, o sea, tenemos que empezar a dejar precedentes en la sociedad, en nuestra sociedad, de que esto no se puede hacer impunemente. Ya presentamos un recurso de revisión en contra de la suspensión provisional y estamos preparando una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, que es la instancia encargada de vigilar de la vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, porque sí es un caso que va más allá de una simple interpretación. Me preocupa mucho porque lo que dice ese caso, a pesar de tener un oficio de solicitud internacional de investigación con el FBI, a pesar de ello, donde se nos solicita que valoremos la pertinencia de congelarlas, de bloquear las cuentas, la interpretación del juez es como no piden directamente el congelamiento de cuentas, entonces pues no procede procede la suspensión y por tanto desliberan las cuentas. Me parece gravísimo, porque lo que está diciendo el juez de distrito es, uno, que una instancia extranjera, el FBI, la DEA, FinCEN o cualquiera que sea, puede instruir una instancia del Estado mexicano y no respetar su soberanía, cuando en términos de la más elemental diplomacia internacional, una solicitud en donde se pide que se valore la posibilidad de bloquear las cuentas en ejercicio de las facultades legales, pues me parece que es un elemento suficiente que habla de la coordinación y la cooperación internacionales y que no requiere que de manera expresa se diga bloquearle las cuentas. De lo contrario, eso implicaría una subordinación de la UIF a una instancia extranjera y eso pues, es incompatible con nuestro sistema constitucional. Entonces a mí me preocupa mucho esa situación de los jueces y sobre todo cuando vemos que los casos paradigmáticos le llegan a 2 o 3 jueces nada más dentro del universo de juzgadores mexicanos. Entonces, pues vamos a presentar, ya presentamos el recurso de revisión, vamos a presentar lo mismo que en el caso del libre abordo y vamos a presentar la queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. Sí, pues sí, grave sí es, ¿sí? A mí me gustaría mucho preguntar un par de cosas que son bastante obvias y va a parecer muy tonto de mi parte, pero a riesgo de que me cachen, sí es importante porque es lo que se pregunta mucha parte del pueblo mexicano, es, bueno,
a ver, al gobernador que se sacó la lotería 2 veces, y además de afortunado, es un exceso, creo. ¿Qué? ¿No se le investiga a él? No, la UIF no toma cartas en el asunto y dice, a ver, el primo, la amante, la novia, el sobrino, ¿qué está pasando con este señor? Porque bueno, todos quisiéramos tener su suerte, pero no creo que se repita cotidianamente eso de me saqué la lotería 2 veces, ¿no? Sí, ¿Cómo es? A ver, digo, no toco este caso en particular porque el tema ya está prescrito, ¿no? Claro. Al final del día la unidad puede presentar denuncias y con la idea de que lleguen a puerto judicial con 10 años, pero el delito prescribe a los 10 años. Entonces, nosotros ya nos estamos enfocando pues, en realidad en los últimos años para evitar que sea inútil la posición. Por eso yo hablé en algún momento que el presidente ha sido muy claro respecto de que se va a lanzar una consulta popular para ver si se enjuicia a los expresidentes, pero en realidad a los que tendríamos posibilidad de enjuiciar sería en todo caso a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón, porque las demás acciones pues, ya se encuentran prescritas para los demás titulares del Ejecutivo mientras desarrollaron su cargo. Entonces, yo lo que plantearía en general, insisto, quitando el tema de este gobernador, es que el objetivo central es poder identificar al beneficiario final de los actos de corrupción. Efectivamente, a veces tenemos casos donde pues, la secretaria o el secretario particular o el chofer resultan dueños de ranchos o de departamentos. Y evidentemente esto es uno de los puntos centrales de todo el combate a la corrupción a nivel supranacional. De hecho, México, la UIF y la Secretaría de Función Pública formamos parte de una convención, una conferencia global que encabeza Reino Unido, en el que estamos viendo estrategias para la identificación de los beneficiarios finales. De hecho, la creación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica de los estados tiene ese objetivo, el poder localizar in situ quién es el beneficiario final. ¿Quién es el beneficiario final? Que aunque el yate o el coche de lujo o la pintura no se encuentre a su nombre, pues es aquella persona que goza de los beneficios del bien mueble o inmueble que fue producto de un acto de corrupción o de un acto de lavado de dinero proveniente de la delincuencia organizada. ¿Qué estamos esperando? Que el Senado reforme la ley para poder homologar, no solamente homologar los criterios, sino poder tener un mejor mecanismo, inclusive un listado de beneficiarios finales de temas de corrupción. Yo también he sido de la idea que pues, en los casos donde ya está prescrito, de cualquier forma valdría la pena hacer una investigación, por ejemplo, de los expresidentes que ya se encuentran prescritas las acciones en su contra, y pues dar un informe a la ciudadanía sobre la gravedad de la corrupción en el país. Pero eso, digamos, es un tema que no se ha planteado, tendría que venir alguna reforma legislativa o algún decreto para que se pudiera desarrollar. Por lo pronto, lo que me quedo es el tema de la consulta que ha planteado el presidente. Pero este es mi punto central. Necesitamos obtener datos de quiénes son los beneficiarios reales. Que es como lo hace cualquier instancia bancaria en cuanto a un fideicomiso, por ejemplo. Si vas a abrir un fideicomiso, pues te piden quién es el beneficiario real final, ¿no? del fideicomiso. Tienes que dar toda esa información. No debería ser tan complicado como está haciendo, pero es que tienes que entrar desde nada. O sea, es una cosa que me pregunto, ¿cómo puedes hacer el trabajo con 140 agentes con este volumen de chamba? No necesitamos una unidad de inteligencia financiera con más robusta, con más gente, con más equipo. Yo creo que la gran discusión es qué tipo de unidad que queremos. México tiene una unidad administrativa, pero hay básicamente 4 tipos de unidades. Las administrativas, como la UIF, la que se encuentra en la Secretaría de Hacienda, las policiales, que se encuentran en las Secretarías de Seguridad. Tenemos 3 UIFs, por ejemplo, en el país que están en las Secretarías de Seguridad. Por supuesto, las UIF judiciales, en realidad deberían ser ministeriales, que son las que se encuentran en las fiscalías, y UIF híbridas,
A mí me gusta mucho más el modelo español o más el modelo italiano, que tienen guardias financieras inclusive que pueden fallar y ser los primeros respondientes. Mi punto ha sido que debemos de convertir a la UIF en, por un lado, en tener este contacto con la Guardia Nacional a través de la Guardia Financiera para poder armar mejor los casos y pues prácticamente llevar con el expediente para que se judicialice por parte del Ministerio Público. Dos, la creación y regulación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas. La idea de que todas estas unidades enlacen en torno a la UIF y la UIF sea el órgano regulador. Y tres, a mí yo he visto en otros espacios del mundo que las UIF no solamente son regulatorias y hacen este análisis de inteligencia y presentan denuncias o bloquean cuentas, sino también supervisan a las actividades vulnerables. En México, los supervisores del sistema financiero es la Comisión Nacional Bancaria y Valores, pero del sistema no financiero es el Servicio de Administración Tributaria. Una medida podría haber sido esa, que esa área de la Administración General de Supervisión de Actividades Vulnerables pasara a la inteligencia financiera y con esto pues, ir fortaleciendo a la unidad de cara a cumplir los estándares de Gafi y que le sirva de forma al Estado mexicano. Tenemos perdón que interrumpa, pero tenemos saludos y preguntas del público que nos está viendo. Entonces, me voy con los saludos rápidamente. Dice Bernardo García, Gilberto Puebla, Ernesto Rivera, Playa del Carmen, felicidades a la UIF, Alberto Vázquez, Alex Jaret, saludos a Santiago, cuídese mucho, San Juana Sánchez, Lupita Lara, mis respetos por su gran labor, Sergio González, es un honor escuchar a Santiago Nieto, Genia Díaz, JC Granados, saludos doctor, gracias a usted, la UIF es reconocida a nivel internacional. Tenemos muchos más, pero me voy a remitir, por ejemplo, hago varias preguntas, y si fueras tan amable, Santiago, Juan Trujillo, no se le olvide de investigar lo de Milpalta. Mari Saloma, excelente trabajo. Jorge López, aumenten al doble el personal de la UIF. Citlali García Cortés, felicidades. Jorge Álvarez, ¿qué papel ha tenido la inversión inmobiliaria en casos, en esas redes de lavado de dinero? Los desarrollos residenciales y complejos comerciales han tenido una explotación considerable. Jorge Álvarez, ¿no estamos subestimando a Frena? Bernardo García, ¿y los 6.8 millones que recibió Naya se están investigando? Pedro Pozas, comenten casos de Querétaro. Pedro, eso nos vamos al final. Adelante. Yo, respecto al tema de Milpalta, sí, hay una denuncia, porque estamos ahorita desarrollando la investigación. Respecto al tema de los desarrolladores inmobiliarios, es una de las actividades vulnerables de la ley de prevención del lavado de dinero. Y recibimos, cuando hay cualquier desarrollo pues, de más de $1 millón, recibimos el aviso por parte de los desarrolladores inmobiliarios. Sí es un tema central. Los norteamericanos lo denominan el real estate y es de los mecanismos más comunes de lavado de dinero que hubo, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en Panamá, y que nosotros tenemos que blindar. Se da efectivamente en centros comerciales o en desarrollos urbanos, generación de edificios, por ejemplo, departamentos, condominios horizontales, verticales, etcétera. Y aquí el tema es que se va introduciendo el dinero gradualmente al desarrollador inmobiliario, a veces con esquemas de preventa, a veces con esquemas de venta en efectivo. Y aunque existe un determinado monto que no debe pasar, en ocasiones los plazos, digamos, se juega al margen de la ley a partir de disminuir los montos o de poder ampliar los plazos de depósito. Yo creo que es una de las grandes tareas pendientes. En la Evaluación Nacional de Riesgo viene un análisis sectorial sobre los desarrolladores inmobiliarios y pues la necesidad de que conozcan cuáles son los riesgos que hay en su actividad financiera. Respecto al tema particular de Ricardo Anaya, en realidad la instrucción que yo he recibido es que una vez que se hizo pública la denuncia, la confesión de hechos propios en realidad
del señor Emilio Lozoya, que involucra a 70 personas físicas y morales. La instrucción fue empezar a revisar a las 70 personas, incluyendo, pues, está también Ricardo Anaya entre los 70. Es decir, que hemos encontrado casos que en donde se confirma la información del señor Emilio Lozoya, casos donde no se confirma la información de Emilio Lozoya, pero pues estamos ahorita apenas en el proceso de encontrar la información correspondiente para acreditar si hubo o no este depósito de los 6.8 millones a los que hace referencia Lozoya. Y en general, pues nuestro objetivo, ya recibimos una solicitud de información por parte de la Secretaría de la Función Pública. La hemos estado trabajando para entregarles la información respecto al caso. Y bueno, faltaría en el momento en que la Fiscalía General de la República nos requiera, y nosotros haríamos lo propio, entregaríamos la información correspondiente a la Fiscalía. Nosotros pensamos que la mejor forma de prevenir la conducta delictiva, el lavado de dinero, la corrupción, es combatiéndola haciendo que los responsables lleguen ante los tribunales. Bueno, estamos cerca ya del final. Me cuentan que que tú tienes un trabajo tremendo mañana en la mañana. Aquí ya me andan carrereando. Así es que, si estás de acuerdo, ¿te parece bien una pregunta tú, Pepe, y otra yo ya para dejar en paz a Santiago? Adelante. Pues mira, Santiago, no sé si tú estés consciente de que para toda la gente que sigue la Cuarta Transformación, dentro de los que me incluyo y la apoyamos, eres creo que a lo mejor la única instancia en la Cuarta Transformación que ha cubierto nuestras expectativas en forma incluso rebasada. Es decir, tú oyes críticas e incluso de la derecha, oyes ataques para todos los funcionarios, pero no los oyes para Santiago Nieto. O sea, yo no he visto una tendencia en Twitter o en ningún lado en donde el ataque sea contra Santiago Nieto. Ha sido contra el presidente, contra su esposa, contra el doctor López-Gatell, contra cuanto funcionario existe, pero nunca se han atrevido a hacer una tendencia en contra de Santiago Nieto, y las críticas contra Santiago Nieto no se escuchan de parte de la derecha. ¿A qué lo atribuyes? A ver, yo creo me gustaría dividirlo en dos partes. Yo creo que primero hay que apoyar todos al presidente. Primero, pues, es un hombre genuinamente austero, genuinamente honesto, es un hombre que está comprometido con el país, que conoce su historia y su realidad actual como nadie en la República. Entonces, yo estoy muy orgulloso de formar parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cosa que pues, no puedo decir, no sé, nunca trabajé con los presidentes anteriores, aunque bueno, FEPADE formaba parte de la PGR, que entonces dependía del Ejecutivo, pero pues recuerdo que en algún momento yo opté por ser un órgano electoral que tenía que ser imparcial, pues quitar las fotografías respectivas que se nos obligaban a tener en la oficina. Ahora, yo creo que al contrario, yo estoy absolutamente orgulloso de participar en el gobierno del presidente López Obrador, y creo que es importante que todos y todos lo apoyemos, que no haya mezquindad pues de la derecha de no apoyar las políticas públicas del presidente, porque además creo que todos estamos de acuerdo que hay que combatir la corrupción, todos estamos de acuerdo que tenemos un país con más de 60 millones de pobres, que es necesario que haya programas sociales para que les permitan subsistir o desarrollarse en ese orden en ocasiones. Y creo que por ello pues, es importante el trabajo y la visión de apoyo en torno a la posición y las políticas públicas del presidente. Y déjame plantear algo sobre ello. Se fue muy criticado por la derecha por qué no se había endeudado México con los temas de pandemia, con el Fondo Monetario Internacional, por la línea de crédito que se abrió en su momento. Hoy los países que se endeudaron, Ecuador, Perú, por ejemplo, están mucho más con problemas financieros mucho más grandes que nosotros.
¿Por qué? Porque no están pagando, los ciudadanos no están teniendo dinero en nuestros países, no se están pagando los impuestos, el Estado no tiene para pagar y adicionalmente tiene que pagar los créditos que solicitaron. Entonces yo creo que la posición del presidente fue una posición sin saber cuánto iba a durar la pandemia, pues muy inteligente. Pues no nos vamos a endeudar, vamos a gastar lo que tenemos. Segundo, también fue una posición muy inteligente en cuanto a rescatar hacia abajo. O sea, si se apoyó a las grandes empresas con la idea de que esto generara una espiral de crecimiento y se pudiera contratar a trabajadores, esto nos iba a llevar un par de años. Lo que hizo el presidente es mandemos apoyos, aunque sean de 25,000 pesos, hacia la base social, y eso pues nos ha permitido mantener cierta estabilidad y paz. Y ya respecto, yo creo que dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero yo creo que la gente que me conozca sabe que mi actuación ha sido sin filias ni fobias y con absoluta imparcialidad. Y realmente creo que nunca he perseguido a nadie que no se lo mereciera. Si ahora viene un congelamiento de cuentas contra Reyes Baeza y él se siente perseguido políticamente. Exacto. Pero la verdad es que, ¿sabes? Tiene que explicar de los 129 millones que le dio el ISSSTE a la Universidad Autónoma del Estado de México y que a su vez esta universidad entregó 110 millones a empresas, algunas con características de fachada, y 65 millones a una persona cercana a él. Eso es lo que se tiene que explicar. Eso no tiene nada que ver con una persecución política, sino simple y sencillamente con el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. Entonces, yo voy a seguir apoyando al presidente y me siento orgulloso de hacerlo. Pues mira, ya que no me contestaste a qué lo atribuías, yo te voy a dar mi hipótesis. Te tienen terror, pero terror, te tienen miedo, están apanicados. O sea, no quieren ni mencionar tu nombre, no vayas a buscarles la cuenta. Esa es la verdad, ¿no? Ahí viene Santiago, saquen el efectivo, guarden las tarjetas. Me tengo que remitir a una pregunta desde Querétaro, que es, en la última semana he oído reiteradas veces la pregunta de si te gustaría ser gobernador del estado de Querétaro, y la contestación que tú has dado, que es bastante coherente, es yo voy a estar donde el presidente me indique que esté. Ahora, la pregunta sería un poco más abierta y la dejo a consideración de que ya más o menos creo saber que me van a contestar, pero ¿qué te gustaría a ti? A ver, yo lo que plantearía, evidentemente para todos, para las personas que nos hemos dedicado de alguna forma u otra a la vida pública, no podría haber nada viniendo de un Estado, no podría haber nada más honroso que encabezar el Estado, pero evidentemente quien gobierna un Estado lo define pues, la ciudadanía al momento de votar. La pregunta también tendría que es ver si en dónde uno puedo yo apoyar de mejor forma al presidente. Claro. Y dos, porque al final del día pues, los tiempos, vienen tiempos electorales, pero después vendrán otros. Y bueno, yo creo que la parte fundamental es cómo podemos ayudar al presidente en esta transformación del país de mejor forma, porque realmente yo soy convencido de que las cosas no podían seguir como estaban, en los niveles de corrupción, los niveles de impunidad con la delincuencia, y creo que pues, necesitamos reconstruir el Estado de Derecho y el futuro del país. Entonces, estaré, como tú bien lo comentaste, donde el presidente me indique que tenga que estar. Y la gran pregunta que tiene que hacer es, ¿dónde puedo ayudar mejor al presidente? Muy bien, Santiago, pues te agradezco mucho. La entrevista fue larga, un poco accidentada. Quisiera yo, abusando de tu amabilidad, comprometerte para otra vez que tengas posibilidades más adelante, cuando pasen otras cosas como la de hoy, que fue realmente impresionante y muy interesante. Y pues reiterarte que hay un viejo dicho que dice que nadie es profeta de su tierra y tú eres profeta en la tuya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y un abrazo, y yo encantado de estar con ustedes, Sin Conservadores. Pues muchas gracias, Santiago. Gracias por el tiempo y por la atención y por
todo. Gracias por lo que estás haciendo. Un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Abrazos. Terminamos nuestro programa de Sin Conservadores. Les deseamos que Santiago Nieto llegue pronto a su estado para arreglar y a perseguir a 2 o 3 decenas de maleantes que están muy bien protegidos por los poderes políticos. Los esperamos el próximo lunes, en punto de las 9 de la noche, aquí por Radio Numancia, por Sin Línea MX, y mañana también a partir por YouTube. Un abrazo a todos, muchísimas gracias, buenas noches.